Ah, ok. Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a ver, hoy estamos viendo la parashá Bechalach, que es al dejar salir, que es Éxodo Sí. 13, desde el 17 hasta Éxodo 17, 16. Sí, es cortico. Pero entonces vamos a orar primero. ¿Sabe que me gusta Dice leer Negilam. el Tehilim 119.5, el Salmo 119.5? Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad. Vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hor, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será vista su cabot sobre ti. Amén. Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, nuestro cansancio, nuestro sueño. Te pedimos que esta noche tú manifiestes en tu misericordia y en tu amor. Danos la clase que hoy nosotras, Padre, necesitamos escuchar para aprender de ti. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Amén. Voy a poner una canción porque estamos hablando de Éxodo, ¿cierto? Y Éxodo tiene que ver con la salida de cómo el Eterno libra a Israel de la esclavitud, de las manos de Egipto, de todo, y cómo los libra contra el faraón que los está persiguiendo, porque eso va a pasar a través de toda la historia de Israel. Entonces hay una canción muy bonita que tiene en hebreo, quiero que la escuchemos. Yo creo que usted ya la ha escuchado, pero... Ay, sí, pero a mí me parecen hermosas las canciones de mi padre. Sí, pero vamos a ponerla para que la escuchemos un momentico. Yo le doy, yo cuando en la madrugada, cuando oro, le doy besos a la Tanakh, le doy besos. Aquí están, tan lindo. Bueno, ¿lo ve? Sí, sí. Esta canción me parece hermosa. Shekinah Elohim Kadosh. Shekinah.
que el video es como borroso y no se entiende bien cuando, o sea, es porque está escrito, pero no sé, se borra así como la imagen y ¿Verdad? No, se veía bien. no, pues ahí, o bueno, aquí se veía como lento y como borroso, así. Ah, qué lástima. No, yo lo vi bien ahí. Ah, yo pensé que era ya también, que se veía como No, borroso, no, como no. lento. No, se veía lo más de bien. Ah. Ah, bueno. Porque Sí, pero básicamente, entendí toda la letra, porque parecía el subtítulo en español. bueno, entonces, nosotros empezamos en Éxodo 13, desde Sí. el 17, y empieza así, dice, y ocurrió que al dejar salir el faraón al pueblo, que Elohim no los condujo por el camino del territorio de los Pelistim que estaba cerca, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo sienta miedo cuando vea la guerra y se vuelva a Misraim. Sí, Mire, sí. es decir, el Eterno no los mandó por el camino más corto. Y es como que, pensemos, por ejemplo, lo que le pasó a José. José tenía un sueño, se tuvo un sueño. Y José desde que estaba, desde los 17 años, tuvo un sueño que le iba a estar en autoridad. Sí. Y cuando José, o sea, era una palabra que le estaba mostrando a dónde él iba a llegar. El Eterno le mostró en los sueños a dónde él iba a llegar, pero no le dijo cuál era el recorrido para llegar allá, ¿cierto? No le dijo el proceso, No claro. le dijo el proceso, sí. Entonces, básicamente es lo que está pasando con el pueblo de Israel. El Eterno le está diciendo, ¿por qué? Porque pongámonos a pensar, el proceso de José fue un proceso largo y difícil para llegar a donde llegó. A lo mejor, si él no se hubiera puesto a contarle a los hermanos su sueño, que por causa de la envidia y los celos contra él fue que lo enviaron, lo vendieron y todo lo que le pasó. Ah, no hubiera pasado eso. A lo mejor, digamos que hubiera pasado porque era un plan del Eterno, pero digamos que hubiera pasado rápidamente, pero José no hubiera podido, de pronto no hubiera podido manejar la bendición y el orgullo lo hubiera, ¿me entiendes? Hay cosas que no hubiera podido él manejar estando ya allá. Fue a través de todo el proceso que el Eterno lo dejó ir, porque mire que José se entendía, siempre entendió que el Eterno estaba con él. A través de todo el proceso que él pudo llegar allá y al llegar allá pudo perdonar a su familia, pudo hacer todo lo que el Eterno quería que él hiciera, porque básicamente el propósito era que él salvara al pueblo de Israel. Sí, Bueno, claro. ¿qué pasó aquí? El pueblo de Israel, el Eterno no lo está enviando por el camino corto para llegar a la tierra prometida, lo está llevando por el camino largo. ¿Por qué? Porque en ese caminar, en ese proceso, es que el Eterno va a ir trabajando y obrando en el pueblo de Israel a través del proceso para llegar a donde tiene que llegar. Ahora, recordemos que todo esto que pasa aquí en la palabra, nosotros, la manera como el Eterno trata con la gente es la manera, con ellos es la manera que el Eterno trata con nosotros. La manera que ellos responden a las cosas que el Eterno hace, la manera como responden, muchas veces la manera que los seres humanos respondemos ante las cosas del Eterno. Entonces aquí el Eterno los está sacando, ¿cierto? En Éxodo 13, del 17 al 22, donde termina. El Eterno les va diciendo cuándo moverse y cuándo parar, cuándo tomar un pequeño desvío y cuándo volver a caminar. Básicamente esto es la manera, es un retrato de cómo el Eterno opera en nuestras vidas si nosotros le permitimos a Él. Porque el propósito del Eterno es que nosotros lleguemos al propósito para el cual Él nos llamó y Él nos crió y Él nos formó. Pero nosotros, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir guiando.
Porque el camino a veces no es fácil, ¿entiende? El Ah. camino puede no ser fácil. Ahora, ya luego pasamos a Éxodos 14. En Éxodos 14 voy a leer básicamente el versículo 4, porque hay cosas que se repiten aquí en Éxodos 14. Dice, versículo 4 dice, Yahweh también dijo a Moche, yo he endurecido el corazón del faraón y él los perseguirá, pero yo me engrandeceré sobre el faraón y sobre su ejército, y los egipcios sabrán que yo, Yahweh, que yo soy Yahweh, y los hijos de Israel así lo hicieron. O sea, que el Eterno aquí le está recalcando, yo estoy haciendo todo esto para darme a conocer a los egipcios, para darme a conocer al pueblo de Israel. Lo mismo pasa en el versículo 17 y el 18. Vuelve y dice, entre tanto yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y yo me engrandeceré sobre el faraón y sobre todo su ejército, sus carros y sus caballerías. Y sabrán los de Misraim, o sea, los de Egipto, que yo soy Yahweh. Me engrandeceré sobre el faraón, sobre sus carros y sobre su gente de a caballo. Es decir, todo esto es para recordarle nuevamente que el propósito primordial del Eterno al azotar a Egipto de todas estas maneras fue para glorificarse él. Recuerde que el pueblo de Israel está creciendo y está naciendo, y el Eterno está usando el pueblo de Israel para formar su pueblo, para darse a conocer él y para darse a conocer a través del mundo, de que él es el único y verdadero Dios. Entonces, está mostrando su poder ante los... está mostrando su poder. Rival. Ahora, mire que a quién está destruyendo el Eterno, está destruyendo a Egipto. ¿Sí? El Eterno va a marcar algunos para la vida y otros para la muerte. Egipto fue marcado para la muerte. Egipto, el propósito del Eterno con Egipto fue que a través de Egipto el Eterno iba, porque él tenía ya predispuesto que el pueblo, y se lo había dicho a Abraham, que el pueblo de Egipto, que Egipto iba a esclavizar a los hebreos y que ellos iban a estar ahí a 400 años. Entonces, era un plan del Eterno que los egipcios iban a ser el pueblo que iba a subyugar a Israel, pero que el Eterno iba a venir en contra de ese pueblo después. Entonces, algunos van a pagar el precio por eso. El Eterno hará distinción y él lo ha hecho. Él va a hacer sufrir esos que no le pertenecen a él por el bien de aquellos que sí le pertenecen a él. Aunque en su voluntad, la voluntad del Eterno es que todos sean salvos, todos seamos salvos. Pero él no obliga a nadie y él sabe que hay gente que tiene el corazón endurecido y que se endurece cada vez más. Entonces él los endurece cada vez más. Y aquellos que son endurecidos de tal manera que esencialmente llegarán hasta el extremo de cometer suicidio masivo a una escala inimaginable por ir en contra del Eterno. Eso se ve ahora, Luz. Claro, eso se ve ahora. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen eso? Que se matan con tal de lograr su propósito e ir en contra de los, especialmente en contra de los israelitas. Ellos se matan, los musulmanes, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Y aquí también vemos cuando el Eterno en el versículo 15, Yahweh le dice a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? ¿Sí? Y a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Por qué clamas ante mí? Sí, porque hay ocasiones cuando, aunque la oración parece representar, hay ocasiones, Gloria, donde lo que tú oras realmente es como incredulidad ante el Eterno, porque el Eterno ya te ha dicho y te amó, que tú tienes es que moverte, pero tú sigues ahí, que tipo esperando y sigues orando y sigues orando. Por eso no siempre la respuesta es la oración. La respuesta muchas veces es sigue adelante.
Tú ya sabes qué hacer, tú ya sabes qué. Ah, está diciendo es cuando uno ora y que necesita algo de él, uno Ajá, ora y que necesita algo, entonces yo estoy clamando para, como quien dice, necesito que él me ayude, que él me ayude, ¿no? ajá, Es eso, como eso. que uno Sí. pide ayuda y como que no veo nada, después como que no veo nada, digamos que esperando impaciente y no veo nada, No digamos. ve la respuesta, pero el Eterno lo único que quiere es que tú simplemente sigas adelante, porque tú vas a encontrar la respuesta a medida que te vas moviendo. ¿Entiendes? Ahora, al final del capítulo 14, al Versículo final del 31. capítulo 14, sí, mire que los israelitas reconocen. Israel vio todo lo que Dios hizo y lo vieron a él con gran asombro. Pero también dice que ellos tuvieron un cambio en el corazón y que además de confiar en el Eterno, también confiaron en Moisés. Mire que ellos andaban quejándose, que por el Sí, agua andaban quejándose por una cosa y otra. sí. A medida que ellos salieron, entonces aquí aquí ellos vieron la grandeza del Eterno. Imagínense, Gloria. El Eterno se les está manifestando, dice, de noche columna de De fuego, una fuego. columna de nube. Entonces, Sí, ellos lo vieron, Gloria. Ellos veían que el Eterno estaba enfrente, que el Eterno estaba atrás en las noches, que lo que pasa es que a veces ellos pensaban, porque en esa época pues ellos veían la brujería. Recuerde que los egipcios también hacían brujería. Entonces ellos sí. veían que Moisés tocaba con la vara y hacía cosas, y ellos pensaban que podía hacer brujería. Brujería, claro, Pero el claro. Eterno hizo cosas para mostrar, es que no es Moisés, es que soy yo. Lo que él hace es porque yo se lo mando, y además yo soy el que está haciendo las obras. Ellos pudieron reconocer y confiar que era el Eterno, porque aquí el Eterno se les estaba empezando a manifestar a ellos, a darse a Ah, pues conocer. eso iba a decir yo. Yo vea que al principio eres que a Moshe, que estuvo 40 días y 40 noches allá con la tabla y aquí dice que él se le presentó al pueblo de Israel y yo, ay, ¿cómo así? O sea, Porque es que todavía no ha pasado hasta este momento, lo de las tablas todavía no ha pasado, hasta este momento. ah, Sí, yo como estoy, eso va más después, sí. yo estoy fuera Hasta de este onda. momento, recuerde que ellos apenas han salido de Egipto, Apenas, apenas están sí, empezando a estamos atravesar. apenas en Éxodo. Yo es Sí, que no, me parece que y es en Éxodo, pero es un poco más adelante. Ahora, en el versículo 15, en el capítulo 15, entonces, Moche, Pero aquí sí les está mostrando el poder con ellos directamente, claro, les está con los mostrando el poder, israelitas, les está ¿no? mostrando su poder. Directamente. Y aquí en el capítulo 15, el Eterno, el Moche, crea esta canción, como esta canción Ay, para el sí, Eterno. sí. Y este es el tema central. El tema central de esta canción es el tremendo orgullo que Israel siente ante la victoria de Dios. Por eso me gustó la canción que puse ahorita, porque representa eso, que el Eterno es el que lo salva, que el Eterno lo libera, no importa qué tan grande sea el enemigo. Y también es el final, al final es sobre que Dios ha creado una nación, una teocracia. Aquí el Eterno, aquí en esta canción, básicamente esta canción es la canción fundadora de la nación de Israel. Israel aquí ha nacido. Y esto que Moisés hace es la canción fundadora del pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel está apenas como bebé, ¿sí? Y esto es lo Sí, que sí, apenas está creciendo. apenas está creciendo. Ah, y en el versículo 17 dice, donde dice, los llevará y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar que tú has hecho para morar, oh Yahweh, el Migdash, que tú, oh Yahweh, estableciste con tus manos.
y reinarás, Yahweh, por el Olán y para siempre. Ahora, aquí están reconociendo que Él es un rey, que Él es el rey, que Él es el Dios de ellos. Aquí está estableciéndose una teocracia, y una teocracia básicamente es que Él es el rey, que Él es el fundador de esa nación, que Él es el que va a reinar ahí. Aquí es donde se está reconociendo, porque recordemos que para ellos había otros dioses, porque ellos vienen de Egipto. Estaba pensando yo eso, claro. Tenían varios dioses y venir acá y de uno hecho, en serio nos parecía raro. De hecho, en el verso 11 dice, en el verso 11 de la canción de Moisés dice, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Entre los dioses. ¿Quién como tú, inmenso en majestad? Es decir, a pesar de que porque ellos están creciendo, están empezando a ver que hay un Dios que los más poderoso, porque ellos vienen de un lugar y recuerda que en esa época tener un solo Dios era como que, wow, pobrecito ese pueblo, solo un Dios. Un pueblo poderoso debía tener muchos dioses, pero aquí el Eterno está empezando a mostrarse que Él es el Dios. Entonces, ellos le están mostrando que es un Dios poderoso. Entonces ellos están viendo, wow, el Dios más poderoso de los dioses que hay está con nosotros. ¿Sí? Y es uno solo, con todo el poder, y mostrándole directo. Porque los otros les hacía brujería, ¿no? En Egipto como que brujería y todo eso. Pero no mostraba un dios, tenían varios dioses, pero ninguno se les presentaba a ellos. Así, y no, en cambio está el Dios poderoso y se les presentó. Pero entonces ellos apenas están creciendo. Dice, ver al Eterno como el más poderoso entre los dioses, ¿sí? No lo veían como un único y verdadero Dios todavía. Y es básicamente algo de lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros, cuando venimos al Eterno, nosotros también estamos llenos de engaños, como a ellos les pasó, ¿sí? Simplemente cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, no nos libra de todos estos engaños, de todas las creencias que nosotros tenemos. Pero Yeshua dice que es la verdad la que nos hará libre. Es decir, al nosotros abrirnos a Él, Él revela la verdad a nosotros. Y cada una de estas verdades se nos da a conocer a nosotros para así poder destruir algunos de esos engaños que anteriormente nosotros hemos creído. Pero es un proceso lento y es un proceso para toda la vida. ¿Por qué quiere decir que nosotros, en el momento en que nosotros llegamos a Yeshua, no quiere decir que nosotros ya sabemos todo, que ya somos libres de todas las creencias y todos los engaños que nuestra mente hemos no, es un proceso, todo es un proceso. Es un proceso. Por eso es un error decir, bueno, no, todas las cosas viejas pasaron, todas son nuevas en este momento. No, nosotros estamos ya abiertos a conocer la verdad y podemos tener acceso a la verdad, pero eso es un proceso. Porque así como ellos, como bebés, nosotros llegamos como bebés también al Eterno. Y el Eterno se va a ir manifestando a nosotros poco a poco, se va dando a conocer poco a poco. A medida que nosotros vamos conociendo la verdad, vamos quitando engaños, ¿sí? Vamos creciendo en madurez para conocerlo a Él realmente, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que no nos permiten conocerlo. Nosotros llegamos con idolatría del ambiente en que estamos, con idolatría hacia la familia, con idolatría hacia los hijos, con idolatría hacia el dinero, con idolatría hacia el trabajo. Oye, idolatría hacia uno mismo, no me las había. A uno mismo, ajá, sí. Entonces, esta era la condición del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Sus mentes y sus almas completamente corrompidas y llenas de conjeturas falsas obtenidas allí. Imagina que ellos estuvieron 400 años allá. No iban a cambiar toda esa manera de pensar porque ahorita... No, claro, de generaciones en generaciones estuvieron allá. En el momento del éxito, del éxodo, en términos de madurez espiritual, ellos estaban igual que un bebé creyente. O sea, apenas estaban comenzando a conocer al Eterno. ¿Sí?
Ellos ahora sabían, primero, que tenían un Dios, ¿cierto? Y ellos Sí. sabían su nombre, porque aquí recuerde que a Moisés es que el Eterno le revela su nombre. Entonces hay un poco más de intimidad. Entonces aquí conocen su nombre. Y ellos sabían que él era más poderoso que los dioses de Egipto. Eso es lo que ellos piensan. Ellos piensan, bueno, este Dios que nosotros conocemos es más poderoso que los dioses de Egipto porque lo estamos viendo obrar. Sí, sí. Pero ellos no sabían mucho más sino esto, solo lo que más sabían. Y es lo que nos pasa a nosotros. Ellos ven a Dios dentro del contexto de su educación, la educación que tuvieron en Egipto, en la cultura de Egipto que se criaron y las experiencias de vida que ellos tuvieron allá en Egipto. Imagínense, ellos de generación en generación, ellos vieron y crecieron en un ambiente donde había mucha idolatría. Ahora salen de la cautividad, llevan unos cuantos meses moviéndose por el desierto. Eso no quiere decir que ellos van a cambiar totalmente, pero el Eterno empieza a manifestársele para darse a conocer poco a poco a ellos, para que ellos vean que hay un Dios, que es un Dios poderoso, ¿sí? Entonces poco a poco va cambiando. Porque para ellos, este Dios que ellos están conociendo es muy poderoso, es más poderoso que los dioses de los otros. Es como ellos lo ven en ese momento, ¿sí? Ellos no ven en este momento, ellos no tienen el concepto de que el Eterno es el único y verdadero Dios. No, ellos creen que el Eterno es el Dios más poderoso porque le ganó a esto y aquellos, y esos otros dioses son más débiles. Ese es el proceso en el que ellos están. Esta es y desafortunadamente, esta forma de pensar no cambia de un día para otro en ellos. Y es por eso que a través de la historia, los hebreos pasan un proceso de idolatrías, el cual eventualmente resulta en el juicio de Dios sobre ellos en muchas ocasiones. De hecho, uno de los versículos que se supone que vemos hoy es Jueces 4. Bueno, ahí nosotros vemos, en Jueces 4, nosotros vemos nuevamente cómo el pueblo de Israel falla, cómo el pueblo de Israel cae en idolatría. Y otra vez, como están mal, como están esclavizados, vuelven y le piden al Eterno que los ayude, y el Eterno vuelve y los ayuda. ¿Ves? Pero es un proceso que el pueblo de Israel pasa. Ahora, uno muchas veces dice, o yo, por ejemplo, yo mire, pero ¿cómo es que no aprenden? Vuelven eso digo yo. Sí, señora. Exacto, uno piensa eso, Gloria. Pero piensen, a nosotros también nos pasa. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos y caemos en la idolatría cuando pasamos como hemos aprendido nosotros. Cuando el Eterno nos bendice y estamos todo bien, nos olvidamos del Eterno porque estamos todo bien, ya no necesitamos buscarlo, ya estoy muy bien, estoy súper bendecida, ¿cierto? Por eso es que muchas veces nos pasan situaciones en las que uno tiene que volver. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, y ese es el proceso de madurez en que nosotros estamos. Y lo mismo le pasa al pueblo de Israel. Entonces, ahora estábamos en el capítulo 15, sí. En el capítulo 15, ellos pasan de ser bebés esclavizados a bebés libres. Y obviamente crecen, van creciendo y son unos hijos problemáticos, y además son redimidos. ¿Porque son problemáticos? Mire todo el problema. Mire todo lo que el Eterno, toda la manifestación gloriosa que el Eterno acaba de hacer. Y ellos. Y vuelven y se rebotan. ¿Por qué? Porque les falta agua, porque les falta un pedazo porque les falta comida, empiezan a quejarse. Estaríamos mejor donde estábamos, porque allá al menos teníamos comida y allá nos íbamos a morir. Si nos moríamos allá, estábamos con comida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todavía ellos no tienen una visión
de que el Eterno los está redimiendo. O sea, el Eterno no simplemente los va a sacar de la esclavitud y ya. No, el Eterno los quiere sacar, los quiere liberar, los quiere sanar y los quiere llevar a un lugar que es la tierra prometida, a un lugar donde ellos puedan prosperar, donde ellos puedan fructificarse. Eso todavía ellos no lo ven, ¿ves? Que es lo mismo que le pasa a uno. En el desierto de Éxodo nosotros vemos que hay desafíos porque ellos empiezan los vecinos empiezan a confrontarlos, ¿sí? Especialmente los pueblos vecinos, sí. Los vecinos empiezan a confrontarlos. Y también se está desarrollando una forma temprana de gobierno, que es un gobierno teocrático, que el Eterno está empezando a formar un gobierno con ellos. Pero también continúa la queja de la gente en contra de Dios y de Moisés. Porque miren, en el capítulo 15, versículo 25, ya voy para allá. Dice, ¿qué pasa con la experiencia en el desierto? La experiencia en el desierto es un tiempo en que el Eterno usa para madurarnos, porque es cuando hemos estado lo más tiernos y dispuestos a aprender. Es aquí donde esa transformación verdadera y significativa y duradera tiene lugar. Por eso nosotros pasamos por esos procesos. Pasamos por un proceso de desierto. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestro corazón está más dispuesto a escuchar, está más dispuesto. Por eso dice, yo los induciré al desierto y allí les hablaré al corazón. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde uno está como dispuesto a escucharlo, dispuesto a él. En el versículo 25 del capítulo 15 dice así, dice, entonces clamó Moshe a Yahweh y le mostró Yahweh un árbol y lo arrojó a las aguas y éstas se hicieron dulces, porque cuando ellos llegaron allá fueron a tomar agua y el agua estaba amarga. Pero entonces el Eterno tiran algo para que y las aguas se vuelven dulces. Pero dice esto, y allí les enseñó estatutos y decretos y los puso a prueba. Es decir, aquí empieza el Eterno a formarlos como pueblo, ¿ok? Un pueblo necesita guía, necesita orientación, necesita reglas para seguir, para ser protegidos, aquí el Eterno les da reglas a ellos. Ahora, y tengan en cuenta, no hemos llegado a cuando Moisés va y recibe las tablas y recibe los mandamientos. No hemos llegado allá. Esto está pasando mucho antes de los mandamientos. Está pasando antes. Entonces, vemos aquí cómo el Eterno, un comienzo en el proceso de formar un gobierno y de establecer un sistema práctico de leyes. Dios le va a dar a Israel una clase de gobierno que es basado en leyes que él va a establecer y a juzgar. Y usa este sistema de leyes en el cual él va a probar a Israel. Esta palabra probar está mucho en toda la Biblia y también en el nuevo pacto. En el pacto renovado se habla de que él va a probarnos. Pero probar realmente lo que quiere decir, probarlos lo que realmente quiere decir, porque si lo vemos en el contexto. O sea, si estamos con él, dice, confiamos en él. No, mire, dice, y allí les enseñó estatutos y decretos y los puso a prueba. Probarlos es el proceso de llevar un caso, el procedimiento del juicio mismo, para que un veredicto pueda ser determinado y la justicia sea repartida. A eso se refiere probar. Lo que el Eterno estaba haciendo era estableciendo el principio de su gobierno terrenal, el cual involucra las leyes que iban a ser claramente deletreadas. Lo que sucedería si uno más leyes eran rotos y luego cuáles eran las consecuencias si uno era culpable. En ese sentido es que los está probando. Ok, les voy a poner estas reglas
¿Y qué pasa si ellos la rompen? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto pueden ellos seguir los ¿Qué mandamientos? pasaría si la rompen? No, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la rompen? Ahora, ya pasando al capítulo 16, vemos que el Eterno va a usar el tiempo de Israel en el desierto para probarlos, ¿cierto? Esta prueba, como ya vimos, en hebreo es nasha, en el sentido de estar en un juicio delante de un juez. A eso se refiere probar. De estar en un juicio delante del juez. Sí, entonces el Eterno ha comenzado a establecer sus reglas y sus leyes de gobierno, los cuales culminarán pronto al dar la Torá en el monte Sinaí. Entonces, en este momento ya les empezó a establecer ciertas reglas. Ok, esto es lo que quiero que hagan antes de llegar a establecer las que él iba a tener más de fundamento. Entonces, y el Eterno va a tener un juicio judicial en desarrollo para ver si Israel presta atención a él. Básicamente aquí les está dando unas leyes para ver qué tanto atención, qué tanto cuidado, qué tanto le están prestando, qué tanto lo están obedeciendo. Es lo que le está empezando a hacer aquí. El Eterno es, básicamente les está enseñando, ok, esto es lo que es vivir como personas redimidas. Ustedes los saqué de allá. Estas son las cosas que ustedes deben hacer para vivir como personas que yo he liberado. Pero obviamente habían unas reglas y unas cosas para seguir y él les está estableciendo eso. Entonces, nosotros muchas veces tendemos a mirar las instrucciones y mandamientos de Dios y seguimos, porque es lo que les pasó a ellos. Seguimos como parte de eso o solo queremos seguir los que hacen sentido para nosotros. Y las que no hacen sentido las ignoramos, que es lo que ha pasado por siglos. Nada más si uno ve los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos está el cuarto, el Shabbat, conservar el Shabbat, pero nosotros los acomodamos a lo que a nosotros nos conviene. Eso mismo, el pueblo de Israel hace lo mismo. En el verso, vamos a ver el verso 22 y 26. 22. Así. Sí. Dice, versículo 10, capítulo 16, versículo 22. Dice, y sucedió pues que en el sexto día recogían el doble, 2 o más, porque el Eterno les está dando carne, les está dando comida, ¿cierto? Pero él les dice, bueno, ustedes lo van a recoger todos los días, pero el sexto día, es decir, el viernes, van a recoger el doble de la porción, porque en el séptimo día no van a recoger nada. ¿Sí? Sí. O sea, para no hacer nada el sábado, entonces lo dejan todo preparado del viernes. Lo deja él. Entonces dice, sucedió pues que en el sexto día recogían el doble, 2 homer por cada persona, y los príncipes de la congregación se presentaron a Moche para contarle lo que acontecía. Y le explicó Moche, ¿qué le dice? Esto es lo que dijo Yahweh. Mañana es el Shabbat Kodesh, el día Kadosh dedicado a Yahweh. Lo que han de cocer, háganlo hoy. Y lo que han de guisar, háganlo también ahora. Y guarden lo que les quede para mañana. Así guardaron para el otro día como Moche les había mandado. Y no hedió ni crió gusanos. Sí, entonces dijo Moche, cómanlo ahora, porque hoy es Shabbat para Yahweh, y no lo harán, y no lo hallarán en el campo. Durante 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, que es Shabbat, no lo hallarán. Escuche, el Eterno estableció el Shabbat desde el capítulo 2 de Génesis. Aquí. Sí, desde el principio, sí, desde el principio ya. El sábado santo. Y aquí les está diciendo, bueno, aquí les está diciendo, ese día, como es santo, y él lo santificó, ¿cierto? Él lo dice, entonces ese día ustedes no van a hacer nada. Aquí ya les está estableciendo nuevamente el Shabbat. Y no hemos llegado al establecimiento de la Torá, no hemos llegado a cuando él establece las leyes
y los mandamientos donde el Shabbat es establecido. Ahí no hemos llegado todavía. Estamos antes y él ya les está diciendo, guarden el Shabbat. Ya les está diciendo. Es más, mire lo que dice. Y algunos del pueblo salieron a recoger el séptimo día. Aquí es donde los está probando. Porque les dijo, ya les dio unos mandamientos y les dijo, ustedes el séptimo día no, ya lo tienen guardado, no tienen que salir. El pueblo, sí. Algunos del pueblo salieron a recoger el séptimo día, pero no lo hallaron. ¿Ves? No le obedecieron. No obedecieron. Mire todo lo que han visto que él es real, han visto que él es poderoso, han visto que él está con ellos, han visto que ha vencido al faraón, han visto que les ha dado agua, que les ha dado comida, y ni así lo han obedecido. ¿Ves? No lo han obedecido. Aquí el Shabbat es establecido. O sea, el Shabbat, el Eterno lo estableció desde Génesis 2. Pero aquí se lo da al pueblo, se lo está dando al pueblo que él está estableciendo, al pueblo que él está redimiendo. Ahora, en ningún sitio en la Biblia el Eterno ha anulado el mandamiento del sábado. En ningún lugar en la Biblia dice, para nuestras generaciones modernas o desde Yeshua, está ok trabajar 7 días a la semana e ignorar el sábado. Porque muchos líderes en la iglesia han tomado las palabras de Pablo en Colosenses 2, han dicho que basado en eso ellos dicen que nosotros ya no tenemos que conservar el sábado. Como que la institución del sábado puede ser hecha en cualquier cosa que el hombre quiera. Es como si que nosotros lo podemos cambiar simplemente, el cual no hace sentido alguno entenderlo de esa manera, porque esto es lo que sucede cuando los pasajes bíblicos son tomados fuera de contexto para así poder validar las agendas o doctrinas predeterminadas. Vamos a recordar primero que en el Sermón del Monte, otro pilar de nosotros del cristianismo es que Yeshua dice en Mateo 5:17, él dice que de ninguna manera él ha venido a abolir la Torá. Yeshua dice, yo no he venido a abolir la Torá. O como muchas Biblias dicen, o la ley y los profetas. Y es más, dice, ni un detalle pequeño, ni una tilde, ni un título pasarán de la Torá hasta que los cielos y la tierra hayan pasado. El Shabbat es muy significativo. El Shabbat, Yeshua no lo quitó. Es más, Yeshua celebraba el Shabbat. Yeshua celebraba el Shabbat. Y también recordemos, ahora, ¿de dónde surge el cambio del domingo de haber quitado el Shabbat y muchos celebrarlo el domingo? Simplemente está documentado el hecho histórico que las primeras iglesias continuaron, seguían la regla bíblica del Shabbat hasta que el emperador, ¿cuándo vino a cambiar? Cuando el emperador Constantino ordenó que abolieran el sábado y lo reemplazó con lo que se llama el Día del Señor, el cual iba a llegar a ser un nuevo día en el cual la iglesia gentil iba a reunirse para adorar juntos, porque querían que todos buscaban unidad, se buscaba unidad, entonces por eso escogieron el domingo. El Día del Señor fue designado a ser el primer día de la semana, o sea, el domingo, el cual era un día tradicional de adoración nacional para la religión pagana. Es de la religión pagana, del primer imperio romano. Los Misraín, que eran adoradores del sol, ese día fue escogido por un compromiso político entre los adoradores del sol y los cristianos. Era para poder unir a todos, que todos pudieran celebrar juntos el día de descanso. Entonces, por eso lo cambiaron. Y todavía me cuesta. Y todavía cuesta. Pero entonces quiero leerle porque me pareció, no quise copiar ni sacar resumen de eso porque me pareció importante para enfatizar lo que es el Shabbat, para enfatizar qué es lo que ha traído todo ese cambio, esa idea de que debe ser un domingo. Dice,
Voy a citar directamente unos edictos que fueron entregados a principios del 300 después de Cristo, cuando todo esto sucedió, todo este cambio. Y de hecho, estos documentos oficiales de antigüedad que vamos a ver se pueden encontrar en las bibliotecas del Internet, en el Internet. Primero es la ley de domingo, Sunday, ordenado y promulgado por Constantino. Imagínense, Gloria, fue 300 siglos después de Yeshua, porque todos los primeros creyentes celebraban Shabbat. Yeshua celebró Shabbat. Todo en la Biblia, todo el Nuevo Testamento, ellos celebraban, todos, porque todos eran judíos. Los que escribieron la Biblia de principio al fin eran judíos, todos celebraban Shabbat. Entonces, pero hasta en los videos documentales también hablan de Constantino, que él fue el creador de todos los domingos. Sí. Es ordenada y promulgada por Constantino durante su segunda reunión en el concilio de arzobispos de la iglesia de Nicea en el 321 después de Cristo, imagínense. Dice, esto es lo que dice, en el día venerable del sol. ¿El día de quién? Del sol. Del sol. Uy. El día sagrado del dios sol, domingo, Sunday, permitan a los magistrados y personas vivientes en la ciudad descansar y permitan que todas las tiendas de trabajo sean cerrados. En el campo, las personas que estén comprometidas con la agricultura pueden libremente y legítimamente continuar su ocupación, porque a menudo sucede que otro día no es apropiado para la siembra o granos o siembra de vino. No sea que al descuidar el momento propicio para dicha ocupación perdamos la abundancia del cielo. Dado el séptimo día de marzo, 321, Crispus y Constantino siendo cónsul el uno al otro por segunda vez. Esto lo establecieron ellos, el domingo. ¿Ves? ¿Qué día? El día venerable del sol. Y adorando al sol. Era un culto de adoración al sol. Dice, lo que sucedió en varios de estos concilios de Nicea era que la iglesia cristiana gentil fue establecida. Ahí, todo esto que ellos estaban haciendo era donde se estaba estableciendo la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana judía fue establecida. Entonces, empezaron a separar la iglesia cristiana. Los gentiles empezaron a separarse. Los creyentes gentiles empezaron a separarse de los creyentes judíos. ¿Sí? Empezó a pasar entonces, imagínense, y eso fue 300 años después de Yeshua. Algunos 16 años después de la primera ley del domingo fue promulgado. El siguiente edicto fue entregado a uno de estos concilios de la iglesia romano llamado el Concilio de la Odisea. Y dice así, los cristianos no se deben judaizar y no hacer nada en el sábado, sino que deben trabajar ese día. Pero en el día del Señor, el domingo, ellos deben especialmente honrar y como cristianos deben, si es posible, no trabajar ese día. Oiga, si ellos son encontrados que se están judaizando, sí, ellos deberán ser excomulgados. Es decir, tú eras creyente en Yeshua, tú creías. Bueno, pero muchos judíos, entonces se reunían ¿cuándo se reunían? Los sábados, porque ¿quién empezó? Esto era de los judíos, ellos empezaron, se reunían los sábados. Pero aquí en este concilio les dijeron, los cristianos no se deben judaizar. Es decir, hey, tú eres cristiano, pero tú no tienes que hacer lo que los judíos hacen, que es todavía lo que nos dicen ahora, todavía lo dice. Tú no tienes que hacer lo que los judíos hacen, eso es judaizar. Sí. Dice, no debes hacer eso de conservar el sábado, no. Entonces, ¿qué hizo? No, si tú trabajas ese día, dice, no, mejor va a ser el día del Señor, el domingo. Ese debe ser el día especial para honrar
y como cristianos, y es más, mire lo que dice, como cristianos, si ellos son encontrados que se están judaizando, es decir, si nosotros nos damos cuenta que ustedes están celebrando el sábado, ustedes son excomulgados. Entonces, ¿qué dice mucha gente? Para evitar ser excomulgados, pues se fueron a reunir los domingos. O sea, estamos hablando de los que ahí eran cristianos, ¿verdad? Claro. Cristianos, de la religión cristiana. Estamos hablando de todos los creyentes que estaban empezando a creer en Yeshua. Pero recuerde que esto viene de los judíos. No, por eso, pero cuando estamos hablando de los egipcios que están hablando de que son cristianos y que adoraban al sol, ¿no? No. Mire, yo me estoy yendo a mostrarle cómo el Eterno estableció el sábado aquí en Éxodos. Sí, entiendo. Y después me está leyendo otra cosa. Sí. Después le estoy mostrando cómo el sábado nunca fue abolido en la Biblia. Pero entonces, ¿cuándo es que viene a darse eso? Se viene a dar 300 siglos, 300 años después de que el Eterno, de que Yeshua ha muerto, donde hay mucha gente que es creyente, pero como querían separar a los judíos de los creyentes, porque empezaron a decir que se separaran del sábado. Mejor dicho, empezó a haber una idea de que los celebraban el sábado, los excomulgaban. Sí, empezó a establecerse una idea de que los judíos tienen que ir por un lado, los creyentes. Y hablando por eso del Constantino, de que eran cristianos y que entonces el Dios era el día. Domingo, el día adorando al sol, ¿no? Bueno, y eso en la vida de ahora que son cristianos, los cristianos no adoran al sol. O sea, no tiene nada que ver, o sea, como eso que no lo adora, no, pero, ¿cuál es el día que está establecido por el Eterno que nosotros debemos descansar? Sábado. Eso es lo que le quiero mostrar, que el Eterno nunca cambió eso. Ahora, déjeme seguir y verá. Dice, entendamos esto. El concepto de judaizar simplemente se refiere a cristianos haciendo cualquier cosa que los judíos hacían. Entonces, por eso es que dice, hay gente, dice, no, es que ellos están judaizando. ¿Qué quiere decir? Ellos están haciendo cosas que los judíos hacen. Ya. Pero no es así, el Dios el Eterno en que nosotros creemos los estableció así. Es el Dios de los judíos. Y él estableció reglas que los judíos están siguiendo, que nosotros debemos seguir porque nosotros seguimos al Dios de los judíos. Dice, por ejemplo, si los judíos, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir, judaizantes o judaizar simplemente se refiere a los cristianos haciendo cualquier cosa que los judíos hacían. Por ejemplo, si los judíos honraban las fiestas bíblicas, por eso no quieren hacer las fiestas bíblicas. Los cristianos no debían hacerlas. Si los judíos se bautizaban por sumersión, o sea, que se metían el agua y se hundía, los cristianos no debían hacerlo. Por eso la Iglesia Católica no sumerge. La Iglesia Católica, mire que le echa agua a los bebés aquí porque no los sumerge. ¿Por qué? Porque no querían hacer lo que los judíos. Es lo mismo que hacían ellos. Que los judíos realmente lo que hacen es un misbé porque se sumergen, ¿cierto? Entonces, dice, si los judíos prendían velas y comían pan chal al sábado, los cristianos no debían de hacerlo. Como los judíos honraban los sábados, los cristianos no debían hacerlo. Todo lo contrario. Exacto, porque si no te iban a decir que eras judaizante y te iban a excomulgar de la iglesia. Inventando, todo inventado. Sí, entonces, el principio que comenzó en el cuarto siglo
y ahora firmemente se ha atrincherado en las iglesias modernas fue ese. Si los judíos lo hacen, los cristianos no deben hacerlo. Los cristianos que hacían cualquier cosa que los judíos hacían relacionado a honrar a Dios, eran considerados como judaizándose. Y esto resultaba en ser excomulgados de la iglesia. Por eso mucha gente entonces evitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque no querían ser excomulgados de la iglesia. Además, piensen esto. En este momento, por ejemplo, a mí no me importa ser excomulgada de la iglesia, pero en esa, sí, pero en esa época, no, sí, pero en esa época, no, claro, los mataban, sí, los sí, mataban, o sea, era un problema. Ahora, sí. esto no es un tema fácil, pero vamos a seguir. La razón, Gloria, por la cual no es fácil es porque la gente, ¿qué le pasa a la gente? Entonces, Gloria, la gente sabe esta verdad. La gente la sabe. Y yo hay gente que le he dicho, mire, es que es Constantino el que estableció eso, la palabra. La gente sabe la verdad, pero aún así dice, quieren seguir haciendo el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros amamos mucho las tradiciones y preferimos nuestras doctrinas en vez de lo que la escritura dice. O sea, hay una tradición y entre más usted está metido en la iglesia, más difícil es para usted entender, cambiar esto. ¿Por qué? Porque ha sido una tradición, ¿me entiendes? Y tú no quieres dañar esa tradición. Ya, sí. Entonces, ahora, el Eterno dice otra cosa. Claro, pero si la tradición fuera de mi país, acepto, claro. Pero la tradición es de otro país por allá que no tiene nada que ver, Constantino, y en otra época todo cambia. Ajá. Pero aquí lo están siguiendo, o sea, aquí prefieren la tradición que lo que la escritura de eso. Dice, es por eso que corremos en círculo y muchas veces se quiere cambiar lo que el contexto que el Eterno quiso decir. Pero con respecto al sábado, lo que el Eterno establece con respecto al sábado son cosas muy claras. No hay alegorías, no hay nada raro, no, son cosas claras que el Eterno establece. Ahora, voy a darle el punto de vista de la Iglesia Católica en lo que se refiere al domingo. Ahora, entonces, la Iglesia Católica estableció el domingo, ¿cierto? Porque eso así, la Iglesia Católica fue la que se estableció. Entonces, todos empezaron a creer y el domingo se estableció. Entonces, la gente hoy en día y todo el mundo. Hubo un tiempo que fue con Martín Lutero, que la Iglesia Católica, católica hubo una división, entonces ahí es donde se formó el catolicismo y los evangélicos y otro grupo, ¿cierto? Que son otro grupo cristiano, que son llamados los cristianos, porque entonces quedó los cristianos y quedaron los católicos, ¿cierto? Bueno. Vamos a ver entonces qué dice. Entonces, hubo un grupo que se retiró y se alejó de los católicos, ¿sí? Ahora, vamos a ver el punto de vista católico en lo que se refiere al domingo sobre la adoración del sábado. Es decir, póngame cuidado, le voy a leer lo que los católicos que establecieron el domingo dicen sobre el sábado. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Por qué? Porque los católicos y los cristianos todos están yendo a la iglesia, ¿qué día? Los domingos. Ok, bueno, entonces, vamos a decir, dice, los católicos reclaman a Constantino como uno de los de ellos, ¿cierto? Lo que voy a decirles aquí está publicado oficialmente en la prensa católica. La prensa católica publicó este año en un periódico oficial católico hace 100 años atrás. Esto fue lo que ellos publicaron, dice. El domingo es una institución católica
y su reclamo a observarlo puede ser defendido solo con los principios católicos. Desde el comienzo hasta final de las escrituras, no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración semanal pública del último día, sábado, al primero, que es el domingo. Escuche, ¿quiénes dicen eso? Los católicos. Los católicos. Los católicos están diciendo, no hay nada en la Biblia, desde el principio hasta el final, Sí, sí. que justifique que se deba cambiar el sábado por el domingo. Nada. Ahora, ellos fueron los que lo cambiaron, ¿cierto? Sí. Pero ellos pero ellos lo están diciendo porque ellos están reclamando el domingo como el día que ellos establecieron. ¿Para qué? Vamos a seguir. Entonces, entiendan ustedes lo que acabo de citar, ¿cierto? La Iglesia Católica, quien afirma, ellos establecieron el domingo como el día de oración comunal para los cristianos, dice rotundamente que en ningún sitio en la escritura, ni en el antiguo ni en el nuevo pacto, hay un mensaje que permita que el primer día de la semana de adorar y descansar sea sustituido por el séptimo de adoración y descanso ordenado por el Eterno. ¿Sí? La Iglesia Católica lo está reconociendo. No hay nada en la Biblia que justifique ese cambio. La declaración es objetivamente cierta en todos los sentidos. Y dice que Antiguo Testamento. Sí, en el nada. Que nada, como quien dice, ahí, o sea, como quien dice, en el Antiguo Testamento no está escrito que sea el sábado. No, al contrario, Gloria. Que sea el domingo. Que es el domingo. En ninguno, por eso. En toda la Biblia, de principio al fin, ellos están diciendo, no hay nada que diga que tú lo puedes cambiar o que se ha cambiado del sábado al domingo. No hay nada. Dicen ellos, ¿cierto? Dice. Entonces, pero, ¿por qué esa declaración fue hecha y comunicada al mundo? ¿Por qué ellos están diciendo eso? Porque ellos le están diciendo al mundo, hey, no hay nada en la Biblia que diga que el domingo es el día. Nosotros lo establecimos, pero en la Biblia no hay ningún lado que lo diga. Eso es lo que ellos dijeron, ¿cierto? Eso es lo que están diciendo ellos. Eso es lo que están diciendo. Ellos quieren que ellos, o sea, que en la Biblia del Antiguo Testamento no dice nada. En ninguna parte, ni en ninguna parte dice nada que el domingo. Simplemente porque ellos quisieron y les dio la gana establecerlo el domingo. Entonces, aquí va. Pero entonces, ¿por qué ellos están diciendo? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica dice tal cosa? Porque suena como si estuvieran condenando. Hey, guapo. Estoy en la clase. Va, amor. ¿Cómo estás? Gloria es la única de la clase. Sí, porque hoy no van a ¿Qué, cuñada? Entonces, la más fanática, pues. Hombre, ¿cómo no? Bueno, hágale, pues, hágale. Acabaste de llegar. Ay, no. Bueno, ciérrame bien ahí ya. Luz está como mi madre, lo vi ahí y acabaste de llegar. Pues, ok, entonces, mire, ¿por qué la Iglesia Católica dice tal cosa? Porque suena como si se estuviera condenando a sí misma, ¿cierto? Por la adoración del domingo, al abiertamente admitir que la verdad que bíblicamente no hay nada que indique. O sea, que ellos están haciendo. Además del séptimo es Shabbat, ¿cierto? O sea, ellos están reconociendo. Están reconociendo, sí, aceptando que no hay nada, que no hay nada en la palabra. Entonces, que haga ese cambio. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué están haciendo ese reconocimiento? Entonces, vamos a ver, dice, esto fue parte del argumento, póngame cuidado, esto es parte del argumento en desarrollo en contra de los protestantes, es decir, en contra de todos los cristianos que se retiraron del catolicismo. Cuando hubo la ruptura con Martín Lutero,
Ah, sí, sí, que ellos como Ok. se Martín rebelaron. Lutero dijo, nosotros no queremos tener nada que ver con la Iglesia Católica. Ya. Nosotros vamos a seguir creyendo en Yeshua, pero nosotros nos alejamos de los católicos. Nos vamos por aquí, ¿cierto? Pero tanto los cristianos como los católicos celebran de todas maneras el domingo. Exacto. Entonces, a eso es que ellos van. Por eso ellos están haciendo esto, porque escuche lo que dice. Dice, esto fue parte de un argumento en desarrollo en contra de los protestantes, es decir, en contra de todo el que se salió del catolicismo. Por eso, y de todas maneras todos. Exacto. Entonces, ¿por qué? Dice, quienes desde luego niegan la doctrina de la Iglesia Católica que el Papa tiene una autoridad especial, dada a él directamente por parte de Dios para cambiar o añadir las escrituras. Entonces, ponga cuidado. Ay, ¿cómo así que dada directamente de sí, Dios? Sí, ponga cuidado. Entonces, los... o sea que eso no es cierto. Cuidado. Los católicos, el catolicismo, cree que el Eterno puso al Papa como representante de la Iglesia, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces, póngame cuidado. Entonces, los católicos creen que el Papa como representante de la Iglesia puede hacer ciertas cosas y ciertos cambios que él quiera. ¿Ves? Sí, porque pues es porque Dios lo... porque Dios lo puso como, bueno. Entonces, pero los protestantes, es decir, todo el que se retiró de la Iglesia Católica, de Martín Lutero, por eso los protestantes, todos ellos dijeron, nosotros no vamos a aceptar la autoridad del Papa en nuestra vida. Entonces nosotros no vamos a seguir a ustedes los católicos, nosotros nos vamos a retirar. ¿Sí? Claro, están diciendo que Dios no es verdadero y que le dice al Papa. No. Están diciendo que ellos no creen que el Papa sea la autoridad puesta por el Eterno. Exacto. Bueno, entonces, pero ¿quién estableció el domingo? Los católicos. Ok, entonces, ponga cuidado los católicos. Y los protestantes se retiraron y rechazan toda autoridad del Papa, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, dice... Pero celebran los domingos. Ok. Entonces dice, porque los protestantes, o sea, todos los que se retiraron, niegan la doctrina de la Iglesia Católica de que el Papa es la autoridad especial que está dada directamente por Dios para cambiar o añadir lo que quieran las escrituras. Por eso se retiraron, ¿cierto? Ahora, entonces, así que, oiga esto, así que en otro artículo, continuando en el debate que tienen, nuevamente de la prensa oficial católica, esto es lo que dicen, dice, el protestantismo, o sea, todos los que se retiraron de la Iglesia Católica, sí. Al desechar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, sí, no tiene ninguna razón para su teoría del domingo. Y debe, lógicamente, de guardar el sábado como el Shabbat. Claro. Mire lo que está diciendo, Está diciendo, la Iglesia Católica dice. Sí. Nosotros tenemos al Papa. Nuestro Papa cambió el sábado por el domingo. Nuestro Papa. Sí. Bueno, pero resulta que tú no quieres seguir a nuestro Papa. Tú rechazas la autoridad que el Papa de nosotros tiene, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, como nosotros establecimos el domingo, ustedes no deben estar siguiendo el domingo. Claro. Porque en ninguna parte en la Biblia está el domingo, es el sábado. Ustedes tienen que seguir el sábado. Ustedes tienen que guardar el sábado, no el domingo, porque el domingo lo establecimos somos nosotros los católicos. Si tú no eres católico, entonces tú tienes que celebrar lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia qué dice? El sábado. El sábado. Pero ellos no lo celebran. Exacto, ahí está. Ahora, ¿por qué no lo celebran? Por lo que le acabo de decir. Las tradiciones son tan fuertes
que así ellos se les lea esto, todo lo que dice, no le van a prestar atención. Están como una, sí, están así Porque como una están- nube, sí, ¿no? O sea, como, sí. sí. Porque, Gloria, quitar las tradiciones es muy fuerte. La Sí. gente está pegada a las tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice, La Navidad, ahí está la Navidad, a la gente le dificulta. claro, dice, el protestantismo, al desechar la autoridad católica, no tiene ninguna razón para su teoría del domingo. Por lo tanto, y deben, lógicamente, de guardar el sábado como el Shabbat. Ellos les está diciendo, ustedes no nos siguen a nosotros los ¿Eso está en católicos. Google? ¿Eso está en dónde? ¿Eso en qué? Estos son periódicos, información de la Iglesia Católica cuando estaban en debate contra los protestantes. Entonces, en otras palabras, la Iglesia Católica abiertamente admite que no hay autoridad bíblica para abolir o mover el sábado al domingo. ¿Ves? Lo está reconociendo. La Iglesia Católica está diciendo, No sé qué. no hay autoridad, pero pues como En ninguna dicen, parte dice que el autoridad es el domingo. Papa, él les está Sí, sí. diciendo, ellos les están diciendo a los demás. Pero entonces lo Ellos hacen no porque les da deben. por eso lo hacen porque les da la gana. Es que ¿me Claro, entienden? Que no. porque ellos dicen que no porque les da la gana. Lo hacen Bueno. porque ellos dicen que el Papa, el Eterno, le dio autoridad al Papa. Por eso lo hacen. ¿Entienden? O sea, por eso le dio autoridad, digamos, como quien dice, el Padre, el Eterno le dijo como por decir algo, al Papa que sea los domingos. No, que sí, que él puede hacer lo que quiera. Porque puede hacer lo que quiera eso. Exacto. Entonces él dijo, bueno, pues Y sabiendo que los judíos. No, la palabra dice es que el sábado, bueno, ahora, pero como en su punto de vista, el Papa tiene la autoridad de Dios para cambiar cualquier cosa que él crea que Dios le ha dirigido a cambiar. Entonces, el acto de los católicos romanos, Constantino y de los obispos, de abolir el Shabbat y en vez observar el domingo como un nuevo y diferente día de reunión llamada el Día del Señor, está ok para los católicos. Los católicos ven a Constantino como el Papa. En cambio, como los protestantes se apartaron de la Iglesia Católica varios siglos atrás, y como los protestantes niegan la autoridad del Papa y la Iglesia Católica como autoridad por Dios para alterar los mandamientos bíblicos, entonces para ellos, ¿quién es? ¿Con qué base pueden los protestantes decir que ellos pueden cambiar el sábado de sábado a domingo? Y la contestación explícita es, no puede haber ninguna. Por lo tanto, póngame cuidado. ¿Qué los está queriendo decir? Póngame cuidado. Si yo me retiré de la Iglesia Católica, ¿cierto? Si yo me retiré de la Iglesia Católica. Para los protestantes. Sí, digamos que yo era católica, porque digamos que yo era católica, yo digo, yo me voy a retirar porque yo no creo que el Papa sea la autoridad y pueda cambiar lo que quiera cambiar. Yo no creo eso, yo me voy a retirar, ¿cierto? Sí. Pero ellos no crean ni en los católicos ni tampoco en el póngame cuidado. Entonces yo me retiro, yo me retiro de ellos. ¿Por qué me retiro de ellos? Porque yo creo que el Papa está tomando autoridad que el Eterno no le ha dado, ¿cierto? Y entonces. Pero vengo aquí. ¿Y a quién toman? Como autoridad. Escojo el domingo para seguir celebrando el domingo. No tiene sentido. No tiene sentido, pues ¿por qué no me quedo ahí de una vez haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos? O con los judíos, al judaísmo, digamos así, y tampoco con el judaísmo. O lo que la palabra realmente dice. O lo que la escritura dice. ¿Ves? Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Se retiraron, porque eso es el asunto. Nos retiramos de la Iglesia Católica, pero seguimos haciendo lo que los católicos hacen. ¿Me entiendes? Realmente por eso dice, recuerda la maestra que escuchamos dice,
Es que son hermanas, son iglesias hermanas, porque es que tienen las mismas cosas. Tienen unas, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, ahora. Que tiene como que las mismas políticas. Claro, es la misma cosa. Entonces dice, y en otro artículo de prensa católica, escucha lo que dice otro artículo, dice, es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas, es decir, a todos esos que se retiraron de la iglesia y todos los otros cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún lugar a observar el domingo. ¿Quién está diciendo esto? Los católicos. Los católicos. El domingo, oiga esto, el domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo la ve? Observan un mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Exacto. Y los otros, pues, como que tal lo mismo. Gloria, cuando tú, o sea, todos los que celebran el domingo es porque están celebrando un mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no mandamiento del Eterno. Sí, sí. Es eso. Entonces no tiene sentido que los otros se hayan dividido porque no aceptamos, pero como que aceptamos las cosas. Pues, sí, no aceptamos la autoridad del Papa para cambiar cosas. Pero sí aceptamos, pero sí dejamos el domingo. Pero estamos nosotros cambiando cosas igualmente como ellos hicieron. Por eso es que no hay diferencia, Gloria. La Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana tienen muchas cosas porque son hermanas. Tienen muchas cosas iguales. Sí, sí, hacen, sí, sí. Y muchas veces nosotros criticamos a los católicos por cosas, pero los católicos y los cristianos hacen muchas cosas iguales. ¿Ves? Bueno, eso sí no sabría decirlo porque no me he metido bien en el cuento de los, o sea, no he sido. Sí. Que de pronto una bien católica y cristiana, entonces los pueden mirar a ver las diferencias, pero yo como ni cristiana ni católica, no sé, no conozco. Dice aquí, bueno. Oiga, eso está bueno para leerlo bien, todo eso y sí. más. Por eso yo dije, voy a leerlo en detalle para que lo miremos. Dice, ¿entiendes? Oiga, ¿entiendes que la Iglesia Católica completamente reconoce que el observar el domingo no es un mandamiento bíblico? Es un mandamiento del gobierno de la Iglesia Romana. Sí, sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras tradiciones y doctrinas no nos dejan cambiar. O sea, hace siglos simplemente llegó un tío ahí y dijo, yo voy a hacer esto porque quiero y ya está. Y ya, entonces a raíz de él lo hizo Constantino y todo, y nosotros, hasta todavía la gente lo está haciendo. ¿Y lo hicieron para qué? Para poder unificar a todas esas religiones paganas que habían. Bueno, para que todos celebren juntos, para que estén en unidad. No, por eso, pero mire, pero la gente sí es muy cerrada, somos muy cerrados, Gloria, somos muy cerrados. Simplemente se van así, porque ellos dicen, o sea, como no tienen idea propia o no tienen opinión propia, simplemente cogen un libro y lo que dice ahí es eso, ¿me entiendes? Como coger un libro y, ay, ¿cómo así que dice eso? Ah, entonces así debe ser. Ah, entonces así, me guío por esto. O sea, con los ojos cerrados me guío por esto. Y no ven más opciones, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? O sea, simplemente dice esto, Constantino decidió ellos y ¡pum! ¿Y por qué? Y sabemos quién es Constantino. Y el problema más grave es que ya se sabe quién es Constantino y qué hizo. O sea, ¿me entiendes? Fue el que decidió hacer eso. Y hoy en día la gente tiene acceso a todo esto. A toda la información. Anteriormente no, Gloria, anteriormente recuerde que anteriormente no se podía ni siquiera, no teníamos acceso a la Biblia. No, por eso sí, pero ahora que tenemos todo. Sí. Y por eso. Tenemos todo para. Por eso, hoy en día, mire,
con lo que pasó con el virus, que mucha gente se tuvo que quedar en su casa por mucho tiempo. La gente empezó a ponerle cuidado, a leer, porque tenía tiempo y porque tenía el internet acceso. Y mucha gente se retiró y se retiró de la iglesia porque se dieron cuenta de la verdad. Con esto del virus, la gente ya, sí, la gente reaccionó. Hay gente que se ha dado cuenta y ha dejado la iglesia. O sea, le ha dado por leer por estudiar, por darse cuenta de la verdad. Imagina lo que... Claro, esto ha abierto los ojos. Hoy en día mucha gente está estudiando más la palabra desde el punto de vista de la de Dios, porque como que no le cuadra. Pero a los que tienen mente abierta, Luz, porque hay otros que tienen mente cerrada y voy a dejar simplemente es eso así. Y mente